nosotros teníamos la costumbre de decir que los recibíamos en el Museo de la Ciudad y ahora los recibimos en la virtualidad del Museo de la Ciudad, ¿no? Igual, no obstante, no paramos de trabajar y de estar en contacto con todas las personas que visitan el museo y también con los actores sociales que hacen la historia, como es el caso del ex Nacional 1, la Escuela Sarmiento actualmente, que para nosotros es muy importante. El Museo de la Ciudad es parte de una mesa en donde está el Distrito Centro, por eso nombraba a Yelén, que es la directora, me respondió recién que tiene un problema de agenda, ya se va a conectar. Paralelamente del Distrito Centro está el FAE también, y está obviamente el Museo de la Ciudad y el Ministerio de Educación de la provincia, en un programa de revalorización de la escuela de forma integral, y particularmente a lo que nos interesa y nos gusta en esta charla que seguramente vamos a estar compartiendo, es toda la rica historia de esa escuela. Así que para nosotros es un placer compartir esta experiencia. Les presento a Alicia Mejías, a Mario Gluck, a Oscar Martínez, que van a ser quienes estén dialogando, charlando. Tanto a Alicia como a Mario seguramente lo conocen como historiadores, han escrito mucho de la historia de Rosario y han trabajado muchísimo fortaleciendo la identidad de nuestra ciudad. Y Oscar Martino es de la casa, es de la escuela, ¿sí? Es docente y aparte de ser historiador, también es periodista y va a ser quien esté moderando, charlando y contando sus experiencias. Paralelamente les presento a la directora de la escuela, Sandra Novarese, que les va a dar la bienvenida. Bueno, buenas tardes. Les agradezco en principio, en nombre de toda la comunidad educativa, en principio a los organizadores que, bueno, han posibilitado este conversatorio, algo que venimos gestando desde tiempo atrás. Agradecemos en principio también, como recién dijo Nicolás, la participación de los historiadores, Alicia Mejías, de Mario Gluck y también, bueno, de nuestro compañero Oscar Martino, quienes nos van a adentrar en la historia de nuestra centenaria institución, que este año cumplió 146 años, el 16 de julio. Hablar de lo que es nuestro Colegio Nacional nos conduce a aquella vieja casona que se levantaba a orillas del Paraná a fines del siglo XIX, y de lo cual justamente es aquello que en general se preserva a través de la imponencia de nuestro edificio, pero también la ambición por una educación de calidad, que es aquello que abriga todo nuestro quehacer docente. Sin embargo, si bien en un principio nuestra escuela tuvo el mandato fundacional de formar ciudadanos, de formar gobernantes, de poder posibilitar el acceso a la universidad, tal vez de aquellos estudiantes que accedían a esta primera escuela secundaria de la ciudad, también eso, o sea, si podemos pensar en las transformaciones que ha ido sufriendo nuestra institución, hasta llegar a ser la escuela secundaria orientada número 430, que ha cambiado, por ende, su perfil. Nosotros hoy tenemos un perfil inclusivo, un perfil diverso, sin embargo, coexiste aquel mismo interés por tener una educación de calidad, por la construcción del conocimiento y esencialmente el espíritu democrático, que es algo que alberga a nuestra institución educativa. Muchas generaciones han transitado, yo imagino que nosotros tenemos egresados en este auditorio y que participan en este conversatorio. Muchas generaciones nos han enorgullecido, muchas generaciones regresan con la misma nostalgia y el mismo sentimiento de pertenencia que abriga a toda nuestra comunidad educativa. El mismo sentido de justicia, de espíritu democrático, de trabajo colaborativo. Por eso hoy nuestro interés es abrir las puertas hacia una ciudad que ha distinguido a nuestra institución como patrimonio cultural de la ciudad, abrir las puertas a su archivo, abrir las puertas a su historia, pero también abrir las puertas a la población actual de nuestra escuela, que es tan valiosa como aquella primera generación de su fundación en 1874. Bueno, por último, deseo agradecer nuevamente tanto a
esta convocatoria, el hecho de estar transitando estos momentos tan difíciles, que si no hubiera sido por el interés y la colaboración de toda la comunidad educativa, no hubiéramos podido continuar realmente brindando la mejor formación en tiempos tan difíciles como los que estamos transitando. Esto seguramente tal vez es algo compartido por todas las escuelas del país, tal vez del mundo. Sin embargo, ha habido y hay un gran interés por continuar la educación ecuánime, pública, y de la mejor manera. Agradecemos el hecho de poner en valor nuestra institución, y bueno, vamos por más, estamos camino a los 150 años. Así que, bueno, damos la bienvenida, gracias al Distrito Centro, al Fondo de Asistencia Educativa, también al Museo de la Ciudad, que el año que viene cumple 40 años, y bueno, vamos a ser partícipes de esa celebración también. Y bueno, también a los expositores, al Ministerio de Educación, y esencialmente a toda la comunidad educativa de la cual ya ustedes, por estar escuchando esta historia, también forman parte. Bueno, gracias, y bueno, escuchamos a los expositores. Gracias, Sandra. Todo tuyo, Oscar, directamente ya. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Saben que cuando nosotros comenzamos en el colegio a planificar los festejos por los 145 años, una de las primeras charlas la tuve con varios grupos, que somos muy amigos de mucho tiempo, de haber trabajado juntos en nuestra institución, y contamos las partes donde nos tomamos un café, las planificaciones. Y esas planificaciones, algunas se concretaron luego, cuando pudimos realizar uno que fue realmente muy lindo, y otras se están concretando ahora. Porque uno de las inscripciones decía, hay que convocar a Alicia Mejía para que hable de la historia de Rosario. Y lo habíamos conversado en las charlas en la comisión de festivos. Y después el propio Mario me recordaba que en una ocasión, yo como del colegio de superior, habíamos ido a hablar a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales con el decano, Bruno Boloña, para la creación de una carrera, de una vinculación de colegio superior con la facultad, y Alicia Mejía era la secretaria académica. Y de esa reunión surgió luego la licenciatura en negociación. Así que tenemos fluir con quienes hoy van a disertar. La historia del Colegio Nacional se fundó en 1874 en un contexto especial. Rosario ya no era una villa, era una ciudad pequeña, por supuesto, nada que ver con hoy, 50.000 habitantes, no llegaba a 50.000 habitantes, y tuvo un crecimiento sensacional en aquel momento hasta 1900, porque justamente un día como hoy se inauguraba el nuevo puerto en 1902, y había estado el general Roca, que era el presidente de la Nación, en inauguración. Todo eso cambió el diseño de la ciudad. Y la escuela, bueno, ahora nos va a contar Alicia, fue muy funcional a esa transformación. Alicia, buenas tardes, y te escuchamos con muchísima atención. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Confieso que el proyecto que está en danza me encanta. Yo voy a hacer un ejercicio, más que hablar de la historia del colegio. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, más que hablar de la historia del colegio, yo quiero hablar de lo que significa el colegio en la historia de Rosario. El Nacional, como fue conocido tradicionalmente, concentró la actividad educativa de la ciudad de Rosario. Fue el corazón y el punto de inicio de un montón de otras instituciones educativas en una época en donde, como decía Oscar, la ciudad crecía demográfica y económicamente, pero además tenía unos cuantos déficits respecto a instituciones educativas y culturales.
era la época de la ciudad fenicia, de la ciudad mercantil, y realmente no había instituciones culturales y educativas que uno pudiera asimilar al vigor que tenía, no sé, la embrionaria bolsa de comercio de esa época. El Nacional fue el lugar de donde salieron otras escuelas importantísimas de Rosario. Del Nacional salió el Normal 1. No me estoy refiriendo con esto a la fecha de creación y autorización por parte nacionales, sino a la cosa física de compartir. La escuela, lo que después fue el Normal 1, la escuela normal de maestras, empezó a funcionar en el Nacional. Llegó un momento de que no había lugar para todo el mundo y la trasladaron, pero empezó allí. Y ahí mismo, en el Nacional, por la noche, funcionaron cursos para obreros, cursos para trabajadores. Algo parecido a lo que después se denominaron escuelas de artes y oficios. Una escuela, digamos, de oficios y artesanías. En el Nacional se publicaron un montón de revistas estudiantiles donde escribieron muchos jóvenes que después fueron poetas reconocidos de la ciudad. Hasta en el Nacional hubo una oficina de meteorología. Seguramente la primera, la única que tuvo Rosario. Y puedo avanzar más con esto de mirar al Nacional hacia afuera en vez de hacia adentro, y uno puede afirmar que la carrera de Derecho, la que después fue Facultad de Derecho, primero del Litoral y mucho más tarde de Rosario, también empezó en el Nacional 1, porque allí funcionaron unas aulas de Derecho en donde se daban cursos a los estudiantes que después se iban a rendir en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Córdoba y algunos en Buenos Aires. También parte del plantel docente del Nacional 1 intervino directamente en la organización de lo que fue la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Políticas a principios del siglo XX. Y para terminar con esto con esta idea de pensar a Nacional como institución madre de un montón de otras instituciones, también podemos pensar que teniendo uno de los pocos laboratorios destinados a la enseñanza, su planta docente intervino en la organización de facultades, particularmente de la carrera de farmacia. Digo esto, si corremos la mirada y no miramos al Nacional hacia adentro, sino miramos el Nacional hacia afuera, tratando de inscribirlo en la ciudad, el escenario que se presenta es enorme y es absolutamente rico, complejo. Por eso yo les decía al principio, me encanta el proyecto de rescate de la información que hay en la biblioteca, en los archivos del Nacional, porque es también rescatar la historia de Rosario. Pauli, si querés poner la imagen, yo encontré una imagen muy provocadora. Es una litografía que apareció en una revista rosarina, en un semanario rosarino, a poco de inaugurada la escuela. Fíjense la fecha, 26 de julio de 1874. Se ve chiquito, pero al fondo se distingue el edificio del colegio. El que está sentado en el techo del colegio pescando es el rector, Enrique Corona Martínez,
y los que van adelante son los padres llevando a los chicos al colegio. En 1874 el Nacional quedaba tan lejos del centro, no había caminos adecuados para llegar hasta ahí, y además con la lluvia se inundaban. En la caricatura, viéndola de cerca, los padres llevan en andas a los chicos, en un carro, hay, digamos, una escena de catástrofe, y la frase abajo dice: las delicias del nuevo paraíso descubierto para los tiernos infantes que van a educarse en el Fortín Colegio Nacional. Lo consideran algo que está tan lejos, tan distante, que esto generó mucha discusión. Más adelante, por pedido de los padres, de los vecinos, de los mismos docentes, hubo calles, llegó el tranvía, en fin, esta situación se mejoró. Pero me gustaba la caricatura porque refiere a una idea que me parece muy fuerte, muy interesante, que es al Nacional, creado por el Estado Nacional, financiado por el Estado Nacional, pero también fruto de una inquietud clara de los vecinos de Rosario, que se ocuparon diríamos, sistemáticamente de conseguir que ese colegio abriera. Ustedes saben que estuvieron varios años esperando que se concretara esta iniciativa. La mayoría de las ciudades argentinas, que eran medianas o grandes, ya tenían un colegio nacional, pero Rosario no, seguía siendo postergado. De algún modo, la inauguración, la instalación del colegio fue considerado el resultado del esfuerzo de la población de Rosario. Y a mí me llamó mucho la atención, leyendo prensa de la época del siglo XIX, que se refirieran al Nacional como el colegio municipal. Nunca se llamó colegio municipal, siempre se llamó colegio nacional. Pero en la prensa, y evidentemente si la prensa lo nomina así, debía ser una forma de llamarlo habitual entre la población, le dicen el colegio municipal, y se refieren al nacional. La otra cuestión que me interesaba destacar, digamos, en este proyecto de preservación del patrimonio es la cantidad de conflictos políticos, sociales, que tuvieron al Nacional como escenario. El Nacional es un lugar muy que despierta mucho interés en el conjunto de la población, y como despierta mucho interés hay muchos conflictos políticos, algunos impensables, algunos se conocen más porque fueron relatados en alguna bibliografía, pero por ejemplo en 1879 hubo una especie de organización en contra del rector, mucha violencia, incluso los jóvenes iban armados, una especie de mini revolución adentro del colegio. Un poco antes, cuando el colegio en 1877 tenía apenas unos años, hubo un conflicto que ocupó la primera plana de los diarios durante semanas, porque el rector de ese momento, que se llamaba Eusebio Gómez, había amenazado con un arma a Ovidio Lagos, director de la Capital, y esto hizo que se desencadenara un conflicto que tomó estado público con mucho vigor, digamos, porque además el rector del colegio también trabajaba de periodista en un diario que era la competencia de la Capital. Sabemos más de quienes pasaron por las aulas del Nacional. Sabemos más
que respecto de los conflictos que hubo, porque todos sabemos que hay personajes entre los alumnos y entre los profesores, personajes que fueron muy destacados, notables en la historia de la ciudad porque fueron dirigentes políticos o porque fueron dirigentes sociales. Entonces, visto el Nacional desde la historia de Rosario, no hay ninguna duda que en sus archivos, que Oscar nos contaba, conservan mucha documentación original, actas de exámenes, registros de los alumnos. Digamos que eso es un patrimonio rosarino, esos archivos. Y me parece que esos archivos y bibliotecas, cuando podamos tener acceso, que seguro necesitan mucho trabajo, pero cuando podamos tener acceso a esos archivos, vamos a tener un material valiosísimo. Seguro que están guardados los programas de cátedra, por ejemplo, lo que permite saber qué estudiaron, cómo se formaron en términos académicos, pero también ideológicos los estudiantes. Estudiantes que después fueron la dirigencia social y política de la ciudad. Seguramente hay correspondencia privada entre distintos actores. La biblioteca seguramente tiene los textos con que formaron a los educandos, a los estudiantes. Entonces, desde el Nacional, podemos pensar, sin dudarlo, que se puede trabajar la historia de la educación en Rosario, los comienzos de las instituciones científicas. Podemos armar biografías, historias de vida de actores que han sido muy relevantes para la historia de la ciudad. Podemos trabajar en la historia política de Rosario. Dicho de otro modo, en esos archivos, en esos repositorios, no solo está la historia nacional, está la historia de la ciudad. Y hasta podemos arriesgar hipótesis, digamos, de la provincia, ¿no? Me parece que eso constituye un patrimonio relevante e irreemplazable. Rescatarlo, preservarlo, catalogarlo y ordenarlo es una tarea, casi diría una obligación, para todos los que nos interesa el patrimonio, para reconstruir la historia del colegio, pero también, como les dije, para reconstruir la historia de la ciudad misma. Me da la sensación de que esta perspectiva, que no mira hacia adentro, sino que abre hacia afuera las posibilidades de abordaje de este material que está guardado en el colegio, va a dar muchísimos frutos y me parece que cualquier proyecto que busque ordenar, catalogar, restaurar, limpiar esos materiales es un aporte al patrimonio cultural de la ciudad. Y en ese sentido celebro este conversatorio, que veo que la semana que viene va a haber gente especialista específicamente en estas tareas de rescates de materiales. Así que, bueno, saludo realmente la iniciativa. Quienes somos historiadores, profesionales, desde hace mucho tiempo siempre estamos luchando con el tema de la preservación de archivos, de encontrar las fuentes, las cosas se pierden, desaparecen, y me parece que acá hay una posibilidad fantástica, que es una institución
que toma el compromiso, una institución educativa, como recién nos decía la directora, de armar un proyecto de este tipo, e instituciones públicas que acompañen. Me parece que el escenario es, en ese sentido, el mejor que podemos tener. Vale la pena el esfuerzo. Bueno, con esto termino. Gracias, Alicia. Hay varias preguntas, pero después las vamos a formular así. Gracias, Alicia. Digo que hay varias preguntas, después las vamos a formular así, de paso las podemos responder. Pero iba repasando mientras Alicia hablaba y se veían las fotos del rector, esa litografía realmente es muy bonita, porque la escuela estaba en el medio de lo que era considerada la barranca, estaba fuera de la ciudad, y llegar realmente era un desafío. Incluso, les digo más, un año después de la inauguración de la escuela, la municipalidad ordenó, y esto es también un antecedente de lo que después, muchos años después, se implementó de una manera distinta, pero un sistema de tranvía en el que podían viajar hasta 100 alumnos, que no había 100 alumnos en la escuela, y todo el cuerpo docente en forma gratuita. 2 años estuvo funcionando ese servicio. Y muchos alumnos, en vez de ir en el tranvía, preferían ir por lo que había sido la extensión de la calle 9 de Julio, en el medio de eso que era como una selva, porque encontraban algún bicho y después hacían las travesuras de los chicos dentro de la escuela, le ponían dentro de la galera algún profesor, alguna lagartija muerta que encontraban, y era la gracia, porque está documentado, esa era la gracia de los chicos. Es más, uno de los más distinguidos alumnos de la escuela, como fue el caso de David Peña, terminó de novio y casado con el dueño de la empresa de tranvía, que además tenía que viajar en el tranvía cuando viajaban los alumnos, porque si no rompían todo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no es patrimonio de la juventud de hoy en día algún desorden. Siempre la juventud fue rebelde y fue de cobrar notoriedad. Y otra cosa que también la dejo yo incluso como una formulación. Cuando el año que hicimos la celebración, en momentos previos a que se iniciara el acto, Dante Taparelli, destacado artista clásico de la ciudad, me dijo: mira, tenemos un testimonio muy valioso de 2 seres vivos en la escuela. Y él se refería a 2 árboles, 2 alcanfores que están sobre calle Necochea, claro, porque la escuela originalmente tenía todo el frente sobre calle Necochea, no sobre calle 9 de Julio. Eso se modifica en 1937, y esas plantas habían sido sembradas en ese lugar por expreso pedido del presidente Sarmiento, porque son plantas que generan un aire libre en una época que, al igual que hoy, se vivía en pandemia. Había habido una epidemia de cólera, después hubo una epidemia de peste bubónica en Rosario, otra epidemia de cólera. El Museo de la Ciudad la semana pasada tuvo una destacada charla, nada menos que con Agustina Prieto y con el doctor Leonardo Carvana. Y antes de darle paso a Mario Bru, porque seguramente va a estar hablando de algunas personalidades famosas que surgieron de la escuela, no quiero dejar pasar por alto esto. Alicia hablaba de la historia de la escuela y la vinculación con el exterior. En las galerías de la escuela hay fotografías que muestran cómo fue creciendo la ciudad. Fotografías hermosas de cómo se fue armando la ciudad y que fueron tomadas a través de distintos años. Y nosotros el año pasado destacamos a una gran figura, e incluso entregamos, no un boletín, sino un acta de exámenes de Lisandro de la Torre al referente del Partido Demócrata Progresista. Hubiéramos querido hacer lo mismo con el Pidio González, que es uno de los más honorables alumnos y graduados del Pidio Colegio. Tuve en mis manos, actas de exámenes del Pidio González. Bueno, no se pudo. Ojalá que a partir de esto se pueda. Mario Bru, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. A Sandra, a Oscar. Para mí es un honor. Aparte, esto hace años que venimos trabajando con Alicia, y una de las cosas que alguna vez en nuestros equipos de investigación hemos charlado bastante es esta cuestión de que escuelas como el Nacional son en gran medida una gran síntesis de la historia de la ciudad. Y la historia de la ciudad, básicamente, bueno, en lo cultural, en lo educativo claramente, pero en lo cultural también, en lo político también, y en lo social también. Y voy a arrancar un poco desde lo que venía hablando Alicia al final, que es el tema de los archivos, ¿no? La verdad que a nosotros nos impresiona mucho que se pueda conservar, sobre todo en una ciudad como Rosario, un archivo de estas características, siendo que, repito lo que dijo Alicia, la primera escuela secundaria que hubo en Rosario, y que un archivo, voy a empezar por el tema del archivo,
podemos pensar distintas utilidades, ¿no? En principio, un archivo de por sí es patrimonio. Patrimonio de la escuela, patrimonio de la ciudad. Como objeto, bien ordenado, puede ser una gran herramienta educativa, de distintos puntos de vista. Puede ser una herramienta como para organizar muestras, por ejemplo, que cuenten parte de la historia de la escuela. Eso se quiere desde el punto de vista cultural. También una herramienta, que eso, bueno, los que gestionan escuelas lo saben perfectamente, es una herramienta de gestión también, el archivo. O sea, hay que ver qué prácticas hubo ahí adentro de esa escuela, como para tomar decisiones a veces también. También es una herramienta que hay que armarla en una tarea que es muy compleja y es colectiva. No se puede hacer de a uno solo ese tipo de tareas. Entonces, sería interesante que eso se ponga en valor efectivamente. Y para otra cosa que generalmente nos interesa más a nosotros es para escribir historia. Como dijo Alicia, escribir la historia de la escuela, escribir la historia de la ciudad. Y es una forma también de escribir la historia de la región y de alguna manera del país. Sobre todo una escuela que tuvo esa pretensión en algún momento de formar a las clases dirigentes. Y que de hecho, al menos a nivel local, pero también en algunos casos a nivel nacional, lo terminó haciendo, ¿no? Si uno piensa, sobre todo en sus inicios, ¿no? De gente relevante de la cultura, como ahora ya olvidados algunos de ellos, como Alfredo Bianchi, Emilio Becher, David Peña, se formaron en esta escuela. Juan Álvarez, por ejemplo, también, el historiador. Gente que terminó emigrando muchos de ellos a Buenos Aires. Enrique Rivarola. En fin, hay una serie de personajes. De cualquier manera, esta es una posibilidad y una de las posibilidades de la historia para contar. Entre paréntesis, revisando qué había escrito sobre la historia del colegio, y hay nada más que dos cosas escritas más o menos sintéticamente. Un libro de Juan Álvarez, un texto, ni siquiera es un libro, es un folleto que salió en el año 17 sobre el Colegio Nacional, y lo que escribieron Colovini y Carvalho hace unos años. Nada más que eso, y obviamente en los dos casos están referidos a un periodo, ¿no? Entonces, toda una historia del colegio llevaría un trabajo de mucho tiempo, pero es un trabajo que me parece que vale la pena pensarlo para los 150 años. Y se me ocurrió plantear una serie de posibilidades, ¿no? Con respecto a esto, con respecto a la historia del colegio. Hablábamos de gente notable, gente conocida. Bueno, eso es una posibilidad, pero creo que no es la única. O sea, más de una vez se cuentan estas historias, bueno, por aquí pasó, fulano de tal, que está muy bien, digamos, es una parte de la historia. Esas historias lo que dejan en un cono de sombras es ciertos conflictos. Alicia mencionó una serie de conflictos que hubo en el siglo XIX. Hay uno que fue un conflicto fuerte con los italianos o los descendientes de italianos que querían que el gallego Corona Martínez se vaya. Y fue un conflicto fuerte. Hubo otros conflictos que no los conocemos de todo, pero supongo que en los que debe haber participado la ciudad. Alicia mencionaba hace un rato revistas que había aquí. Había revistas, por ejemplo, una que era una revista liberal, quizás anticlerical, que en la que estaba Enrique del Valle y Berlucea, otro personaje que viene a este colegio, y me preguntaba yo, por ejemplo, ¿qué actuación tuvo o qué pasó en este colegio, qué pasó con los estudiantes de este colegio, con los profesores de este colegio, en las revoluciones radicales, o en el movimiento anticlerical de 1908 en Rosario? Hay muchas cosas que pueden estar en el archivo, pueden estar fuera de ahí también. Pueden estar también en los diarios. Estas cosas se hacen más por los diarios, obviamente. ¿Qué participación? Que esto sí está atestiguado. O sea, Rosario, por ejemplo, no tuvo universidad hasta el año 21. Hoy voy a mencionar algo sobre esto, pero en el 18, el movimiento de la Reforma, el movimiento de la Reforma se concentró acá en Rosario en los tres colegios, ya en ese momento, los tres colegios secundarios relativamente más importantes: el Colegio de Comercio, la Escuela Industrial y el Colegio Nacional. Ahí los estudiantes de esos colegios, los centros de estudiantes de ese colegio fueron los que motorizaron la reforma universitaria sin haber universidad. Y en esto es interesante también saber que algo de lo que decía Alicia, que es, digamos, la primera escuela secundaria pública que existe, y es el origen también
en gran medida de las otras, o cursos de comercio, el normal 1 físicamente nació ahí, y también en algún momento hubo un proyecto que lo llevó adelante Joaquín de González a nivel nacional, donde Rosario en 1913 se propuso hacer una Universidad Nacional de Rosario. Lo que salió después fue la Universidad del Litoral. La Universidad Nacional de Rosario, el eje de esa universidad eran las 3 escuelas, comercial, industrial y el nacional número 1, la Biblioteca Argentina y la Escuela de Medicina y el Hospital del Centenario. Ese proyecto era de Juan Álvarez. Ese proyecto no prosperó, porque después hubo una serie de negociaciones que terminaron en lo que fue la Universidad del Litoral. Pero el Colegio Nacional estaba pensado como para ingresar en ese proyecto en aquel momento. Eso es interesante para ver cómo en esa época se pensaban algunas cosas, ¿no? Y cómo se pensaba a sí mismo también ese colegio. Era un lugar justamente, al no haber universidad hasta el 21, era un lugar también donde se utilizaba el prestigio de algunos de los profesionales y políticos de la ciudad. Uno de los que fue intendente, uno de los intendentes más prestigiosos de Rosario, dio cursos ahí, que era Isidro Quiroga, y terminó siendo en algún momento director, Isidro Quiroga, el médico. En fin, hay una serie de cosas que están jugándose ahí. Otro momento, y ahí me voy saltando en el tiempo, cuestión de ir viendo, ¿no? De pensar algunas cosas que me parece que pueden pensarse en la historia del colegio, vinculada a la historia de la ciudad y la historia nacional, es qué pasó en la década del 30. Es significativo, me parece que no es un dato importante, que en el 37 se haya destruido el antiguo edificio, ese que mostraba Alicia, que resultaba hasta en un lugar incómodo y que el edificio se ve que no era tan bueno, lo destruyen en el 37 y construyen otro. Justo cuando entra una gobernación que lo que se dedica precisamente es a construir mucho, por muchos motivos, que tienen que ver con una política nacional incluso, y con una política provincial. Un gobierno provincial que buscaba legitimarse también haciendo obras por todos lados, sobre todo en la ciudad de Rosario, ¿no? Y destruye ese edificio y construye a los 2 años. Un tiempo para esa época, un tiempo récord. También eso no deja de ser bastante significativo, ¿no? Mencionábamos antes que el tema de quiénes estuvieron, obviamente la escuela, quiénes fueron sus directivos. El mundo laico fue el que organizó y el que fue actor y que fue estudiante y docente en esa escuela. El mundo laico en una época donde hasta el 20 más o menos se discutía mucho este tema de la religión, la iglesia, el vínculo entre la iglesia y el Estado. ¿Qué ocurre cuando se implanta la enseñanza religiosa, por ejemplo? ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero algo probablemente haya pasado. ¿Qué pasa durante el peronismo? El peronismo vino a cambiar algunas cosas en el sistema educativo y en los distintos colegios, provocó resistencia y adhesiones. ¿Qué pasa con la caída del peronismo? ¿Qué pasó con los estudiantes en ese lugar? Y estoy pensando sobre todo en la historia de los estudiantes. No son los únicos actores, claramente, son también los docentes. No nos olvidemos que la escuela media, hasta por lo menos la década del 60, era un lugar de mucha actividad política también. ¿Qué pasó justamente después, cuando empezó a venir toda una ola de que lo importante era aprender cuestiones técnicas, para un colegio que todavía conservaba la característica de ser un colegio, un bachillerato humanístico? Hoy le diríamos, ni siquiera hoy, hace unos años le diríamos bachillerato humanístico, que conservó hasta, por lo menos, el registro oral que tengo nada más, hasta la década del 80 o el 70, conservó cursos de latín. ¿Quién mandaba a sus hijos a esa escuela? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué transformaciones tuvo esa escuela? ¿Qué pasó en los 70? Una época compleja, conflictiva, con un auge también del movimiento estudiantil. Son todos jalones que me parece que son interesantes para ver. Cuando yo decía esto de los vínculos, no solo con la ciudad, sino con el país, siempre le conté a Oscar y lo contaba los otros días, hay cosas fortuitas a veces, como por ejemplo, aquí en este colegio, uno de los grandes líderes del radicalismo
cordobés, pero que fue un líder nacional, Amadeo Sabatini, pasó por este colegio. Y bueno, hubo toda una situación en la cual se encontraron, o sea, el hecho de que tuvieron intervención durante el 17 de octubre, cerca del 17 de octubre, Juan Álvarez, el historiador, que era el Procurador General de la Nación, que tuviera cierta intervención en ese momento, cierta intervención política, tuvo que ver con una gestión de Sabatini, que había sido alumno de él. Esos vínculos, lo que algunos llaman sociabilidades, también son los que se ven en otros campos a partir de lo que se genera en la propia escuela. Por eso insisto bastante con esta cuestión de qué es lo que pasaba dentro, qué es lo que pasaba dentro de los centros de estudiantes, dentro de la actividad literaria, estudiantil, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó después? Bueno, hablábamos de los 70, de la década del 70. ¿Qué pasó con los centros de estudiantes? Es una escuela, como varias de la ciudad, que tiene desaparecidos, que tiene estudiantes desaparecidos. ¿Qué pasó durante la dictadura? ¿Qué pasó durante la época democrática? Y ahí, más de una vez hay que apelar a veces a un registro que no está estrictamente en un archivo de papel, sino en la historia oral. Eso, gracias a esta convocatoria aparecieron mucha gente conocida mía que fue al Nacional. Varios de ellos fueron alumnos en la época del 83 en adelante, a principios del 83, entre 83 y 87 aproximadamente, que vivieron toda la apertura democrática. Es decir, la primera vez que yo conocí algo de política fue en el Centro de Estudiantes del Nacional. Entonces, ahí hay una historia más que contar, digamos. Y después, obviamente, todo lo que pasa adentro, ¿no? Todo como, que eso sí tiene que ver con el archivo interno. Si uno ve por qué se sanciona a un alumno en determinado momento, puede entender qué valores se están manejando en esa época. O sea, no son los mismos las sanciones que se hacen hoy día que las que se hacían hace 40 o hace 50 años atrás. ¿Qué rol incluso empezó a tener ese mismo colegio? Entonces, como para ir cerrando un poco, hay una forma de contar la historia que es una de las que tiene más que ver con la identidad del lugar, que es una historia ética. Historia donde hay un grado de heroísmo de quienes lo protagonizan, ¿no? Y hay una posibilidad también, sin negar esta, de contar, si se quiere, una historia que trascienda eso, que pase por arriba de eso, que lo incluya. Es una historia que incluya a todos los actores de la escuela, o de la institución que se trate, y que incluye también algo que no es solo el contexto, pues está implicado, o sea, no es que está por fuera la ciudad, ni el país, ni lo que pasa en toda su historia. Y creo que es una tarea que puede llegar a ser más que interesante, insisto, no solo para el colegio, sino también para la ciudad. Yo mucho más no pensaba agregar, salvo esto de que, insisto, empezar con esto puede derivarse en cosas quizás inesperadas, como la posibilidad, pero bueno, esto requiere esfuerzo, requiere mucho trabajo, también de incorporar, por ejemplo, un archivo oral. Un archivo oral que incorpore estas voces que a lo mejor no están estrictamente en los papeles. Que incorpore también papeles que tenga otra gente. Puede ser desde libretas que tengan exalumnos, hasta panfletos, hasta lo que fuera. Oscar es un buen testimonio, por ejemplo, de la escuela por muchos años, de que fue estudiante y fue docente durante muchos años ahí, y es alguien que puede llegar a ser muy, muy importante en una tarea de ese tipo. Pero hay mucha más gente. Y por otro lado, que también puede sentirse identificada con una tarea de ese tipo, ¿no? Gente que haya estado en algún momento, exalumno, exdocente, etc. Bueno, yo por acá dejaría abierto a que intervenga otra gente. Bien, muchas gracias, Mario.
Hay varias preguntas, pero te quiero aclarar algunas cosas que son importantes. En principio, porque alguien preguntó qué hay en el archivo. Bueno, nosotros entramos a los archivos sin la profesionalidad de expertos, entramos con mucha voluntad, entramos a abrir libros, bueno, hay actas de exámenes, hay listados de cursos y materias que fueron aprobando, hay pedidos de padres, hay documentación de alumnos sobre alguna enfermedad que hayan tenido, alguna solicitud especial. El archivo es grande, en realidad es muy grande y se ha hecho una etapa de mucha clasificación, y eso hay una parte que está dentro de la biblioteca, donde la semana pasada, por pedido de Alicia, me acerqué y estuve mirando algunos libros de las primeras épocas, y son ediciones realmente muy destacadas. Después hay un archivo en el salón grande de la planta alta que está bastante ordenado, un trabajo que en su momento lo hizo el profesor Colovini cuando él escribió el libro, y después hay un archivo que hay que trabajarlo más, que incluso estuvimos con Nicolás y con gente del museo, que está bastante más deteriorado. Es más, en una época no había vidrio y no había recursos para comprar vidrio y se habían instalado palomas ahí. Bueno, eso afortunadamente se superó. Ahora, ese es el material que hay y, por supuesto, indagando y metiéndose más, seguramente se va a encontrar mucho más. Quería destacar esto también. Vos decías recién centro de estudiantes. Yo estaba en el centro de estudiantes en la década de 76. Yo era un militante político en aquel momento. Y en la época de la dictadura militar nosotros armamos un centro de estudiantes clandestino. A mí me costó que me echaran de la escuela por haber sido el impulsor de ese centro de estudiantes clandestino. Y siempre digo que tenemos el orgullo, porque hablamos de la historia del Nacional de las primeras épocas, y es gloriosa, pero el Nacional tuvo muchas historias gloriosas, y ahora, antes de pasar a la pregunta, les voy a contar. Época de la dictadura militar, Ricomi, rector de la universidad, ingreso irrestricto, se armó una sentada, una huelga de hambre en la puerta de la universidad, y un estudiante de 5º año del Colegio Nacional, hoy doctor, director del PAMI 2, Sergio Monserrat, era quien encabezaba esa protesta, que finalmente se tuvo que abrir ingreso e ingresaron los alumnos. Esa lucha la protagonizó, entre otros, este muchacho Sergio Monserrat. Y la otra anécdota es alguien muy conocido por la Secretaría de Cultura, Luis Alfonso, que un día que nos vino a visitar en la escuela, porque él fue alumno del colegio, estábamos con Sandra Novarez, y vos lo debés recordar, Sandra, cuando, ¿qué nos dijo Luis? Yo tengo un recuerdo tan profundo de la escuela, que de paso quiero recomendar, ha publicado un libro y se lo han premiado con la editorial de la universidad, lo llevan a la feria de expositores de Frankfurt, en Alemania. Y nos decía Luis, miren, yo tengo un orgullo de haber pertenecido a esta escuela, porque en época de la dictadura militar había llegado una orden de los alumnos contaran sus experiencias en la escuela, y se arrimó quien estaba en ese momento temporariamente al frente de la escuela, que era la profesora Amelia Rojo, junto con otra profesora que era Marta Lezana, y ¿qué dijeron? Chicos, no escriban nada, porque si ustedes no escriben nada, ponemos que están ausentes, y si ustedes escriben, nosotros no sabemos qué puede pasar mañana. Esto nos lo dijo en el patio Luis Alfonso, donde a mí se me queda el mejor de los recuerdos de lo que ha sido la escuela. Y ahora sí, pasando un poquito a las preguntas. Mario, nosotros una vez hicimos una visita a Córdoba y llevamos el libro, habíamos pedido una visita al rectorado de la Universidad de Córdoba, que muestran todo el debate por la reforma universitaria del año 18. Así llevamos el libro de Colovini, como ahí se menciona que Mario Sabatini fue alumno de la escuela, lo tomaron con mucho valor. Ahora, ahí nos contaron una historia de alguien que era de acá de Rosario, que vos podés contar algo más, que era Enzo Bordavere, porque en esa época era el estudiante y uno de los propulsores de la reforma universitaria. Sí. Los dos Bordavere, Ismael y Enzo Bordavere. Ismael incluso fue más líder todavía de la reforma universitaria que el propio Enzo Bordavere. Estudiaban en Córdoba. Era de lo más frecuente. Sabatini también estudiaba en Córdoba. Sabatini probablemente no en ese momento no era tan conocido, pero también fue alguien que participó de la reforma universitaria. Y recordemos también que la reforma universitaria básicamente surgió en Córdoba, más allá de que tuvo una proyección nacional y latinoamericana, pero surgió en Córdoba y en la Universidad de Córdoba en contra de Córdoba era una de las pocas universidades que tenía todavía el clero dentro, o sea, la Iglesia Católica dentro. Fue una reforma que fue laicista, sobre todo, anticlerical y laicista.
Y esta gente que venía de acá no era precisa, era generalmente bastante anticlerical. Sabatini era muy anticlerical, por ejemplo. Y los Bordaberé también, los dos Bordaberé. Esa es más o menos la historia, digamos. O sea, sí, tuvo un protagonismo muy Para importante. mandarla más o menos como lo podemos hacer ahora acá. Gracias, Mario. Hay una pregunta que están haciendo sobre lo que se puede encontrar en el archivo y se la quiero trasladar. Yo adelanté algo, pero Alicia, que es una especialista, ¿qué se puede encontrar en los archivos del Nacional, Alicia? Un poco me parece que quedó dicho, digamos, todos los registros de una escuela. Digo, por lo que ustedes nos relatan, yo hace muchos años trabajé en la biblioteca, nunca en los archivos, pero seguramente está toda la administración de la escuela. El tema es que si tenemos registro de la administración de la escuela desde el siglo XIX, tenemos un tesoro, disculpen. Tenemos seguramente un tesoro, un repositorio documental fantástico. A ver, en la biblioteca están los libros, deben estar los libros con los cuales se estudiaron De la Torre, Bordaberé, los dos Bordaberé y muchos otros personajes. Y esto permite hacer una exploración dentro de historia de las ideas, por ejemplo. Permite explorar, bueno, una historia de la educación a nivel local. Disculpen, se habrán dado cuenta que sonó el fijo. Esto que mencionaba Mario recién, el tema disciplinario, esto que también contaba Oscar, de esta actitud solidaria de los docentes, todo ese material trabajado permite reconstruir redes de sociabilidad, posicionamientos ideológicos y políticos. Hay un mundo que se abre una vez que uno dispone de esos materiales. Los historiadores les hacemos preguntas a las fuentes, a los materiales, a los repositorios. Y digo, después es cuestión de encontrar buenas preguntas. Y vamos a encontrar entonces ahí los vínculos entre la ciudad y su escuela, la más importante durante muchísimas décadas, y también preguntas hacia adentro, cómo funcionaba la lógica interna de la escuela. Y además, otra cosa, quería agregar, después cuento lo de Alvear, porque veo que hay una pregunta de Alvear. La publicidad de este conversatorio desató, como le pasó a Oscar, algunas, digamos, cosas que me permiten imaginar actividades. Una colega mía, cuando vio la publicidad de esto, me dice, mi papá fue presidente del centro de estudiantes. Y en la casa familiar están los votos de la década del 30, los votos impresos que usaban que se usaron para hacer esa elección. Y esto me despertó algo. Es cuestión de convocar gente que tenga materiales para recuperarlos. Tiene que haber registros del paso de los jóvenes rosarinos por el Nacional en un montón de escuelas. Desde la medallita de graduación hasta a lo mejor las carpetas. Hay familias que han conservado estos materiales. Y entonces se me ocurre que además de recuperar el archivo existente, podría hacerse alguna estrategia que permita recuperar esos materiales que seguramente están desparramados en casas particulares, digamos, en bibliotecas particulares y que deben ser valiosos. Y una cosita... Permíteme que agrego algo,
permitime que agregue algo porque fue una pregunta, Alicia, porque alguien pregunta si están las revistas. No nos consta que estén las revistas de alumnos dentro de los archivos. Habría que buscarlo, por supuesto, pero sí nos consta que están en la hemeroteca y en la Biblioteca Argentina hay mucho material. Pero no nos consta que esté en la escuela. Eso es lo que hay que indagar, naturalmente. Bueno, pero están en otros lugares. Hay revistas del Nacional. Claro. Están en el Museo de la Ciudad, están en la colección Michelevich. Exactamente. Digo, ahora tenemos la ventaja de que también los materiales se pueden digitalizar y esto permite completar series de documentación con un costo relativamente bajo e incluso facilitar gente que no quiere donar el objeto, el testimonio, porque es un recuerdo familiar, pero nos pueden permitir seguramente digitalizarlo y que pase a formar parte del patrimonio del colegio. Digo, hay que pensar en esta estrategia complementaria a la preservación del patrimonio material, digamos, ¿no? Y a lo que alguien preguntó de Alvear. Alvear efectivamente parece que pasó por el colegio, hablo de Marcelo T. de Alvear, presidente de la República. Yo encontré esa referencia, nunca lo busqué en los archivos de la escuela, pero los Alvear vivían muy cerca de Rosario, en la localidad de Alvear, acá al sur de Rosario, donde tenían una estancia fastuosísima, y es probable que el joven Alvear haya sido mandado a estudiar al Nacional. Por otro lado, Alvear parece que ha sido muy diletante en sus estudios, porque estudió en el Nacional de Rosario, en Buenos Aires. Pero es probable, sería cuestión de buscar en los registros el estado. Alicia, nosotros te voy a mandar una fotografía y se la voy a mandar a Nicolás. Nosotros encontramos actas de Alvear. Hizo 4º y 5º año del Colegio Nacional. Lo que no nos consta, porque fue la fórmula presidencial del 22, la fórmula radical. Marcelo Torcuato de Alvear, el Pío González. Lo que no pudimos constatar es que hayan sido compañeros en la escuela. Sí que fueron promovidos en la escuela. Las actas las tengo y se las vamos a mandar y ustedes cuando entren a los archivos las van a ver, pero tenemos fotografías donde figura. Eso era lo que le queríamos dar a la representación radical cuando fue el aniversario de los 145 años, que lamentablemente no se pudo. Sí, seguramente escarbando en los archivos vamos a encontrar mucha más gente que tuvo algún tipo de protagonismo, Hablando justamente de la ampliación de la idea de archivo, acá justamente hay gente que está diciendo el tema de que hay una cruz importante en la sala del consejo, de que había simbología religiosa en los pasillos. Bueno, eso forma parte del patrimonio también de la escuela, porque es parte de su historia, y habría que ver en qué momento se pusieron. Y eso nos diría bastante de qué se trata, ¿no? Los objetos que están también son parte de eso, y parte de esa historia. Es algo, parte de un archivo si se quiere más arqueológico. Si no recuerdo mal, había un par de muebles que eran también originales. El propio edificio tiene características peculiares. O sea que todo eso forma parte de ese archivo en tanto patrimonio, ¿no? Y esto que dice Alicia también de incorporar aquellas cosas, que eso sería una estrategia a largo plazo de pensarla, de incorporar cosas que tienen gente que ha pasado por ahí. Desde, bueno, eso de las boletas que sería fantástico, volantes probablemente, alguna revista estudiantil de esas que se hacían a mimeógrafo probablemente también, y hasta, si se quiere, carpetas y cuadernos. También eso puede ser muy útil y muy revelador. Sí. Yo lo que quiero agregar es esas imágenes religiosas ya no están más. Desde que se democracia, cuando se restauró la democracia, en el 83 y en el 84 fueron sacadas. Pudo haber quedado algo, pero que forma parte de la estructura edilicia, alguna decoración de algún florero, pero después el resto desapareció todo. Bueno, me da la impresión de que ya tendríamos que ir cortando, la verdad que está para seguir, pero le preguntamos a Nicolás qué otro tiempo disponemos, Nicolás. No, tenemos unos minutos más, Oscar, tenemos, ¿eh? No me hagas quedar como el policía malo.
No, pero para no ser irrespetuoso. No, Oscar, unos minutos más, hay un montón de preguntas, así que está buenísima la charla. Oscar, Sí. yo quería saber, o sea, si, no sé si faltan preguntas, si no, mando la pregunta por el registro de chat. Pero nosotros hemos constatado la presencia de mujeres, inclusive las dos primeras médicas rosarinas egresadas del Colegio Nacional. ¿Ustedes como historiadores tienen registro de ello, o sea, de la presencia de mujeres en los inicios del colegio? Originalmente creo que fue de varones exclusivamente. Sí. No sé en qué momento, y eso es una de las cosas que habría que ver también, en qué momento empezó a ser mixto. Ese fue un tema también o sea, las mujeres iban al colegio, al normal, si eran laicos, para estudiar de maestra, digamos, que era una concepción muy de la época también, ¿no? Y del mandato, seguro. Pero sin embargo, o sea, nos llamó la atención justamente la presencia en fotos, inclusive en fotografías, aparecen mujeres ya desde inicios del siglo XX, o sea, no ya avanzado, o sea, en los 80, que es cuando realmente se hace mixto el colegio. No, por eso les quería preguntar, porque, bueno, es algo que a nosotros nos llamó la atención. Habría que verlo ese registro, que esa es otra de las cosas que tienen que ver con una historia más social, si se quiere, de todo esto. Y es probable que si entraron niñas, que es probable que hayan entrado, como las pioneras que estudiaban en medicina, por ejemplo, en la universidad, haya algún tipo de documentación guardada, ojalá, de algún pleito no judicial, digamos, de alguna solicitud de los padres, de alguna guerra que se haya producido, para que autorizaran a niñas a ir al colegio. Eso sería fantástico. Si fueron en ese momento tan temprano, seguro es porque hubo alguna exigencia. Algún padre progresista que dijo: mi hija va a ir a hacer el secundario ahí. Pero el trámite seguramente no fue el habitual de ir a anotarse y listo, como ocurría con los varones. Pero a lo mejor, si tenemos suerte, hay material. Estimamos que sí, porque además estas dos, o sea, egresadas, luego, o sea, fueron médicas y tampoco había médicos en la profesión, también estaba pensada para hombres. Bueno. Sí, pero generalmente esto suponía una lucha para conseguir que pudieran asistir o a una carrera universitaria o a un colegio secundario que estaba, digamos, imputado a la educación de varones. Sería un material fantástico, por ejemplo. Nosotros encontramos, revisando los archivos, encontramos en las actas alumnas. Lo que no encontramos fue esa documentación, pero porque es seguro que cuando se hizo algún trabajo con los archivos, se seleccionó más el tema de las calificaciones, de las promociones y no de cómo fueron ingresando los alumnos. Pero nos sorprendieron muchísimos alumnos que aparecieron alumnas que aparecieron justamente en los listados. Acá nos están escribiendo que fue justamente cuando el peronismo rompe con la iglesia, en el segundo gobierno de Perón, aparecen las imágenes religiosas. Bueno, de todo modo, les repito, cuando se reinstauró la democracia por pedido, incluso recuerdo el pedido de una profesora de lengua, Cristina Medina, hizo un reclamo normal a la escuela que se eliminen las imágenes, porque siendo la escuela del Estado tiene que ser laica, porque tiene que haber imágenes religiosas, habiendo los chicos esa confesión, y además siendo justamente una escuela religiosa. Y de inmediato fueron retiradas todas esas imágenes. Esto habrá sido en el año 85, 86. Incluso cuando se ingresaba a la escuela, por encima del reloj, del frente, en el ingreso al salón de actos, estaba justamente una imagen religiosa, muy notoria. Bueno, por ese motivo se fue dando. Yo quería hacer una pregunta a Alicia, porque justamente cuando se instala la escuela, ahí veíamos una foto en el medio de la nada, pero tiempo después se instala justamente en la zona el ferrocarril,
y después se hace el Parque Urquiza, o sea, esa zona se va poblando y inicialmente la escuela tiene una función colonizadora también, porque hasta los terrenos del Estado Nacional había dispuesto la creación de la escuela, pero no ponía los fondos, era la provincia, el municipio, la misma discusión que tenemos hoy. La nación autoriza algo, pero si el municipio y la provincia no contribuyen, no se pueden. Bueno, se donaron los terrenos, después se fueron loteando los terrenos y se creó el barrio. Ahora, ¿qué podemos decir del ferrocarril? Porque ahí estuvo el ferrocarril oeste santafesino, el parque Urquiza era antiguamente una plaza ferroviaria. ¿Podemos agregar algo de eso, Alicia? Sí, uno puede pensar varias cosas. Esa porción de la barranca es considerada a finales del siglo XIX muy lejos del centro. Hay que imaginarse que Rosario era tan chiquita que eso era lejos. Por eso mostré la caricatura de los padres quejándose de la distancia que separaba el centro de la ciudad más urbanizado de la escuela. Que la escuela haya sido un polo de urbanización no hay ninguna duda. Muchos de los barrios de Rosario crecieron así o se generaron así. Digo, Echesortu empezó después que los franciscanos pusieron la iglesia en Avellaneda y Mendoza. Se terminó de abrir Mendoza, pusieron un tranvía, se termina haciendo el loteo. Alrededor del Nacional, la instalación del oeste, del ferrocarril del oeste santafesino, sin lugar a dudas, debe haber contribuido a digamos, esos procesos de urbanización y de circulación de personas, y una vez que está la estación, seguramente abrieron boliches, almacenes, pulperías, digo, pensando bastante más adelante, ya en el siglo XX, la instalación de la yerbatera de los Martín en la zona también contribuyó. Esta zona que en los años, en 1970 más o menos, o 60, fue considerada una zona cara en términos inmobiliarios, se fue construyendo. Cuando hicieron el Nacional era un lugar lejos y un lugar seguramente en términos inmobiliarios muy barato o de casi ningún costo. Hay que pensar que todavía es una zona de barranca, que hasta 1902 no se empieza a construir el puerto, por lo tanto no existe Avenida Belgrano, es un escenario tan distinto al que nosotros conocemos ahora, que a veces cuesta imaginarlo. Si se fijan en la caricatura de 1874, el dibujante dibuja el colegio, la inundación, los padres haciendo el esfuerzo de llevar a los chicos como podían en esa zona pantanosa, y dibuja como unas chocitas que parecen tolderías de indios. Evidentemente el dibujante, que era un europeo, no tenía ninguna idea de cómo vivía nuestra población originaria, porque dibuja como unos tipis, como unos conitos que son característicos de los indios de Estados Unidos. Pero es una referencia que es un lugar tan apartado que está casi fuera de la civilización. Y bueno, seguramente también el colegio, junto con la estación ferroviaria, construyeron a ir replanteando, digamos, el aspecto de esa zona. Seguro, incluso cuando se modificó la escuela en 1937, había un hombre mayor que siempre venía a visitar la escuela, Petit. Yo me acuerdo que nosotros le decíamos Don Petit. El hombre vivía en Colón y Montevideo, estaba en tercer año, en el año 37. Y venía porque Corovini lo llamaba para escribir el libro. Entonces me llamaba a mí para charlar. Y Don Petit nos contaba, dice, yo en el año 37 se derrumbó la vieja escuela, Mario hablaba antes, era muy incómodo, hicieron unos módulos
después había que separar todo, se separaba con lona, organizaban espectáculos teatrales, porque tenían chicos que escribían muy bien y profesores que les apasionaban, y presentaban las obras de teatro y con lo que recaudaban volcaban dentro de la escuela. Y nos contaba Petty que en esa época bravo también, dice, porque pasaba el ferrocarril por ahí, era toda zona muy marginal, y ellos del 37 al 39, hasta que se inauguró el nuevo edificio, tenían que pasar por un pasadizo especial. Después del 39, naturalmente cambió todo. Bueno, lamentablemente se nos Las descripciones hablan de cañaverales, que era un lugar peligroso porque estaba lleno de cañaverales y los chicos tenían, los adolescentes, que pasar a principios del siglo XX por una zona complicada. Por eso tanto pedido de que pusieran un transporte. Claro. Porque los padres consideraban, hay que pensar que los chicos que empiezan en el Nacional, finales del siglo XIX, son chicos que pueden tener 12 años, más o menos, sí. Y seguramente sus padres se preocupaban, porque eran chicos chiquitos, de tener que hacer ese viaje por un lugar medio inhóspito, digamos, para ser elegante vamos a llamarlo inhóspito. Bueno, la verdad que está hermosa la charla, pero tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando, hay mucho para hablar, podemos organizar esta charla. La escuela tiene un pasado hermoso, una fortaleza grande, pero también tiene fortaleza en los nuevos desafíos. Hoy es una escuela que respeta todos los nuevos derechos. Hoy es una escuela que garantiza la inclusión y que está abierta a nuevas modalidades. Y un día nos gustaría poder hablar de todo lo que se está ofreciendo y lo que se está potenciando desde la escuela para las generaciones de hoy en día. Cambió la sociedad. La ciudad no son 50.000 habitantes, hoy se tiene 1.400.000. Yo le quiero agradecer a todos de esta charla, naturalmente a Alicia, a Mario, y le damos lugar a Yelén desde el Distrito Centro para dar este evento que, bueno, espero que haya sido de satisfacción de todos. A Yelén, te escuchamos. Hola, buenas noches, un gusto. Gracias, Oscar, por la palabra. Bueno, muchas gracias a Mario, a Alicia, por sus palabras anteriores, a Fabián por haber moderado el chat, obviamente a Sandra y a toda la comunidad de la escuela que nos acompañó en esta iniciativa. En realidad nos venimos acompañando desde julio, de una manera muy grata, desde mi percepción. Formamos una mesa de trabajo muy linda con Sandra, junto con la gente del FAE, la gente del Ministerio de Educación de la provincia y también desde el Distrito Centro. A pedido del intendente venimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder revalorizar a este colegio tan importante para la ciudad, con tanta historia, como lo han demostrado ustedes en esta charla. Y bueno, creo que se trata también de lo que contaba un poco Alicia, ¿no? De abrir esto a la comunidad, porque es un patrimonio de todos y de todas, que seguramente hay muchos rosarinos, rosarinas, exalumnos y alumnas con historias y material para aportar. Tendrá mucho que ver con las preguntas que nos hagamos, como decía también Alicia, qué preguntas queramos hacerle a este valioso archivo con el que cuenta la escuela. Y para nosotros lo más importante desde el distrito es poder poner esto al alcance de la ciudadanía, conformar un equipo de trabajo después de encontrarnos en estos 3 talleres que preparamos junto con el Museo de la Ciudad y con mucha dedicación de parte de Nico, a quien le agradezco especialmente. Y bueno, y que después todos quienes participen acá y quienes se quieran sumar puedan ser parte también de esta tarea, que es muy compleja, como también lo decía Mario, no es fácil entrar en un archivo, ver qué queremos de ahí y cómo podemos ordenarlo, conservarlo, y bueno, que este trabajo sea colectivo, sea de todos, y valorar eso y destacar enormemente esa apertura de parte de ustedes desde la escuela, porque no es común. Creo también sería una gran oportunidad para quienes estudian hoy en nuestra ciudad, docentes, alumnos de las ciencias sociales, de las distintas carreras de las universidades de acá de la ciudad, poder ser parte de un proyecto como este, creo que también podría ser de interés. Así que muy contentos por habernos encontrado hoy, y bueno, esperamos que también nos acompañen el martes que viene. Así que
desde nuestro lugar a disposición como hasta ahora. Volvemos a agradecer a todos, a todas por sumarse y bueno, a seguir en este camino que creo que vamos a llegar muy contentos y fortalecidos para los 150 años. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizada la reunión. Gracias, Nicolás, gracias. Oscar, te corto un segundo y les cuento, primero te agradezco a vos, Oscar, por la pasión y por la energía que le pusiste a toda la charla. Le agradezco a Mario Gluck y a Alicia Mejías, que son colegas y personas que siempre están muy cerca del Museo de la Ciudad y nos pone muy contentos. Gracias a Yelén también por el apoyo, estuvimos en contacto organizando esto y en este contexto no nos queda otra que buscar estos mecanismos para empezar a visibilizar el tema y saber que estamos trabajando mucho, al menos en la virtualidad, hasta que lo podamos pasar de forma presencial, porque todos tenemos ansiedad de ponernos en contacto en estos documentos que tanto hablamos. Para la semana que viene no quería dejar de invitarlos e invitarlas a una charla que ya empieza a ser la bajada. Hoy hablamos un poco de la historia del colegio, de fines del siglo XIX, y hablamos de todo el siglo XX casi, o sea, no hubo ningún periodo que no se haya tomado. Puntualmente la bajada es ver qué otras experiencias hay en la ciudad y en la región que tengan que ver con la recuperación y el rescate de archivos escolares. Y es por eso que invitamos a Javiera Díaz, que es la encargada del archivo pedagógico Cosetini, que queda en el IRICE CONICET, a Pedro Frunes, que es un museólogo joven que trabaja en Concepción del Uruguay, que trabaja en 2 archivos escolares y que hizo un rescate bastante interesante para contar esa experiencia, y a Raquel Quilla, que no sé si lo pronuncio bien. Raquel, siempre sé que estás presente y me estás escuchando, espero haber pronunciado bien tu apellido. No solo es licenciada en museología, sino que ha tenido una historia vinculada como docente a toda la escuela, y va a ser quien esté conversando con Pedro y con Javiera, acercándonos a estas experiencias para ver por dónde empezar, porque si hay algo que nos planteamos es por dónde empezar. Así que les agradezco muchísimo, les agradezco a los expositores, le agradezco al equipo del Museo de la Ciudad, a Fabián, a Paula y a todo el resto que sé que están ahí, por haber sostenido no solo el MIT, requiere mucho trabajo estas actividades y mucha organización y planificación, y se les notaba en la cara, en las cámaras de cada uno, lo que disfrutaron esta charla. Así que les agradezco muchísimo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el martes que viene. Gracias, Nicolás, a vos. Chao. Chao, hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao, nos vemos el martes que viene.